muy contento de veros. Vamos a ir para no perder más tiempo, porque el tiempo pasa inexorablemente, ya son las 12:20. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan, capítulo 14. Y vamos a leer un trocito ahí. Vamos a leer desde los versículos del 15 hasta el 21. Juan 14, del 15 al 21. Dice así la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Vamos a orar, pedir al Señor que pueda bendecir su palabra esta mañana. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que hemos recibido de ti. Señor, la palabra, Señor, que no es nueva, Señor, una palabra que hemos recibido ya desde antiguo, Señor, que la oyeron nuestros padres, los padres de nuestros padres, y antes que ellos, Señor, sus padres también, Señor. Y así hasta todas las generaciones, Padre, que han existido, Señor, desde que tú empezaste, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a manifestarte a los hombres. Te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos abrirla una vez más y ser beneficiarios, Señor, de tu gracia. Ser beneficiarios, Señor, de esta enseñanza tuya, Señor, a nuestras vidas, que pueda ayudarnos a vivir conforme a tu voluntad, que puede ayudarnos a entender lo que debemos de hacer, que puede dirigirnos en nuestros caminos, que puede hacer que veamos como verdaderamente siervos tuyos, Señor, hijos tuyos, en medio de este mundo oscuro y difícil. Te damos gracias y te pedimos que tú puedas bendecir tu palabra esta mañana, una vez más en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana me gustaría hablar un poquito acerca de un personaje que aún es muy desconocido para nosotros todavía. Aunque somos creyentes muchos años, por diferentes circunstancias, necesitamos de una forma urgente, principalmente para saber cómo vivir y cómo actuar de una vida cristiana, necesitamos conocer quién es el Consolador, quién es el Espíritu Santo. Y evidentemente, aunque todos sabemos, aquellos que somos creyentes, que el Espíritu Santo es Dios, todavía para nosotros es un gran desconocido. Es casi un tema tabú para muchos, porque hay gente que ha utilizado de alguna manera el nombre de Dios, de su Espíritu, y se ha ido a un extremo, mientras que otros, para contrarrestarlo, se han ido al otro extremo. Y parece que hoy en día, entre muchos creyentes, no hay un consenso, un equilibrio acerca de la persona del Espíritu de Dios. Pero si hay alguien que nos enseña quién es el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Dios a través de la palabra que nos ha sido dada por Dios. Si estamos hoy aquí, si podemos recibir los beneficios de la sangre de Cristo, aplicarlos a nuestra vida y ser regenerados y ser realmente movidos, es por el Espíritu de Dios. Si podemos hoy tener el amor de Dios morando en nuestros corazones, es como ha dicho la palabra de Dios antes, a través de nuestro hermano Pepe, o a través de nuestro hermano David, porque Dios ha derramado en nuestros corazones, por su Espíritu, el amor de Dios. O sea que, realmente, la salvación es de Dios. Dios el Padre envía al Hijo. El Hijo viene y cumple esta extraordinaria misión de redimirnos, de salvarnos. Pero es el Espíritu Santo el que aplica esta obra a nuestros corazones, el que nos cambia, el que nos hace entender todas estas cosas, porque sin Él estaríamos completamente a ciegas y en oscuridad.
Y nosotros, yo creo, hermanos, que es una necesidad para nosotros urgente en nuestra vida. Para poder vivir conforme al Espíritu, necesitamos saber quién es el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? La palabra de Dios nos alumbra, y el mismo Espíritu Santo es el que nos va a hacer entender quién Él es, para la gloria de Dios. Vamos a ver estos versículos que hemos leído, y dice el Señor Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. ¿Sabéis, queridos hermanos? Cuando Jesús habla estas palabras, Él se estaba despidiendo de nosotros, se estaba despidiendo de sus discípulos, se estaba despidiendo de los apóstoles y todos aquellos que habían creído en Él, porque el Señor iba a marchar. Pero fijaos que Él nos habla de que era necesario que Él marchase, porque si Él no marchase, primeramente, evidentemente, ninguno de nosotros sería salvo. Él tenía que morir, Él tenía que pagar con su preciosa sangre, dar su cuerpo para que nosotros pudiésemos ser redimidos, para que nosotros pudiésemos ser comprados por el precio de su preciosa sangre para Dios, para que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados y pudiese haber una verdadera relación entre Dios y nosotros. Era necesario que el Señor se marchase. Fijaos lo que dice en el capítulo 16. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Alguien que lo lea, por favor. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No. 16, versículos 7 y 8. Ah, del 16. Sí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No, perdón. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Así que verdaderamente es una necesidad, era una necesidad que Jesús marchase, porque si no, no podría venir el Espíritu Santo. No podía venir el Consolador. Y si el Consolador no hubiese venido, si el Espíritu de Dios no hubiese venido a nuestras vidas, si no hubiese venido el Consolador, la promesa del Padre se hubiese hecho efectiva, el mundo seguiría todavía en tinieblas, sin conocer absolutamente nada, porque es el Espíritu de Dios quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que evidentemente es una necesidad que cada uno de nosotros tiene de conocer la persona del Espíritu de Dios. La vida física y la vida espiritual provienen del Espíritu de Dios. ¿Habéis escuchado que fue el Espíritu aquel que estaba al principio en la creación haciendo todas las cosas? ¿Habéis escuchado que es el Espíritu de Dios el que da la vida? Es aquel que Dios, evidentemente, utiliza como un agente, por así decirlo, que hace la voluntad de Dios, aquel que hace todas las cosas. Hemos escuchado también, como hemos dicho antes, que Dios el Padre envía a Jesucristo, Jesucristo cumple esa obra de redención, el Espíritu Santo es el que la aplica a nuestras vidas, es el que ejecuta esa obra en nuestros corazones, porque si no, estaríamos todavía en tinieblas y no conoceríamos a Dios. Tan importante es el Espíritu de Dios que si no tuviésemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, no seríamos de Dios, como se leyó antes también en Romanos capítulo 8. Así que Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que hemos recibido, que somos de Dios. Somos de Dios. Y aquí Jesús nos empieza hablando
Porque toda la Biblia nos habla del Espíritu de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba presente al principio en la creación. El Espíritu de Dios, nos dice Nehemías, que fue el que verdaderamente enseñaba al pueblo en medio del desierto. Fue el Espíritu de Dios el que tomó a aquellos siervos para que pudiesen hacer la obra del tabernáculo, hacerlo de una forma perfecta, el que las capacitó para hacerlo. Fue el Espíritu de Dios el que verdaderamente llenó a David de fuerza, de gracia, de sabiduría, y a través de él hizo todas las cosas que hizo. Fue el Espíritu de Dios el que tomó a aquellos profetas que nos hablaron en la antigüedad acerca del que había de venir, de Cristo. Y es el Espíritu de Dios el que hoy sigue hablándonos a través de la palabra que hemos recibido de Dios. Todas estas cosas provienen del Espíritu de Dios. Leamos un versículo, Salmo 46, 4. Alguien que lo lea, por favor. Salmo 46, 4. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Amén. Dice, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es Jerusalén. Pero Jerusalén no tiene río. Qué extraño, ¿no? Jerusalén no tiene río ninguno. Sin embargo, está hablando de un río espiritual. Está hablando del poder y de la obra del Espíritu de Dios. Eso es lo que alegra a la ciudad de Dios. Eso es lo que alegra al pueblo de Dios. Eso es lo que le da gozo y paz en el interior. Eso es lo que realmente hace que el pueblo de Dios tenga felicidad, tenga alegría, a pesar de estar en dificultad y en problemas. Es el Espíritu de Dios el que hace todas estas cosas en nuestra vida. Y aquí de una forma metafórica está hablando acerca de esas corrientes de las que Jesús habla, que habían de recibir todos aquellos que creyesen verdaderamente en Él. Aquel que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Así que el Espíritu de Dios es el que nos da este gozo en nuestra vida, el que nos da esta alegría, el que puede hacer la obra de Dios en nosotros de tal forma que tengamos estos frutos para Dios. ¿Tienes tú esos ríos de agua viva corriendo en tu interior? Si no están esos ríos, es que posiblemente todavía no seas del Señor. Pero si tienes esos ríos, aunque no se están moviendo y no tienes mucha vida, puede ser por varias razones. Una de ellas, porque estás contristando el Espíritu de Dios. No estás haciendo la voluntad de Dios. No estás obrando conforme Él te pide. No estás haciendo lo que Él quiere y lo que tú sabes que tienes que hacer. O le estás resistiendo. Como dice la palabra de Dios, no resistáis al Espíritu de Dios. O tal vez le estáis apagando. Como dice el apóstol Pablo, no apaguéis el Espíritu. Todas estas cosas son una posibilidad también. Porque eso hace que nuestra vida espiritual no sea lo que tiene que ser. Aunque ese río esté ahí, aunque seamos de Dios, si nuestra vida espiritual le falta vigor, le falta alegría, le falta gozo, le falta entusiasmo, le falta pasión, es porque necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón y pedir que su Espíritu nos inunde y nos llene de su gracia. Así que sugiero, hermanos, que deberíamos conocer más y obedecer más al Espíritu de Dios. Dice Juan, o mejor dicho, Jesús, hablando a través, o el Espíritu de Dios hablando a través de Juan, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta es una lección básica, como decía Pepe esta mañana, son cosas básicas de la vida cristiana. Que conozcamos quién es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es algo básico para nosotros. Y aquí la palabra de Dios le llama otro consolador. Otro consolador. La palabra consolador en griego significa aquel que está cerca de nosotros para ayudarnos. Aquel que está al lado nuestro para ayudarnos. Sabéis que era súper necesario que Jesús nos dejase
el Consolador, porque si Jesús ya no está aquí con nosotros ahora, si Él está a la diestra del Padre, nosotros no íbamos a necesitar una ayuda ideal, una ayuda básica para que nosotros pudiésemos comprender las cosas de Dios, para que nosotros pudiésemos tener el poder de Dios en nuestra vida, para que nosotros pudiésemos vivir conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros pudiésemos ser regenerados, pudiésemos tener el amor de Dios, para que pudiésemos testificar acerca del Señor. Todo eso era necesario y el Señor sabía que no podía marcharse sin dejarnos este otro Consolador, este otro ayudante que iba a estar al lado nuestro para ayudarnos en toda nuestra necesidad. Y así es, porque el Espíritu Santo está tomando el lugar de Jesús hoy en nuestras vidas. Jesús no está con nosotros físicamente, pero está con nosotros por su Espíritu, porque este Consolador es Dios, Dios en nosotros, es el Espíritu que estaba en Jesús. Y es el Espíritu que Jesús nos ha dejado ahora en su ausencia para que esté en nosotros. No solamente con nosotros, al lado nuestro, pero dentro de nosotros. Aleluya. Jesús solamente podía estar junto con sus discípulos. Cuando Él no estaba con los discípulos, ellos no estaban con Jesús. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, entonces Jesús no solamente estaba con ellos, estaba dentro de ellos. Aleluya. Guiándoles, enseñándoles, mostrándoles el verdadero camino, haciéndoles recordar todas las Escrituras. ¿Os acordáis cuando Pedro, ese día de Pentecostés, cuando recibiendo el Espíritu de Dios, empieza a predicar, empieza a hablar? No era algo de Pedro, era algo que Dios le estaba dando a través del Espíritu Santo. Empieza a recordar escrituras que seguramente habría leído hace mucho tiempo atrás, pero ahora le eran como una revelación de Dios, que él empieza a hablar. Cuando él ve este mover del Espíritu de Dios, estas lenguas de fuego, y empieza a escuchar estas lenguas, se recuerda de lo que Joel había dicho por la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba aplicando las Escrituras para que él las comunicase al pueblo. No era por una casualidad, ni era arbitrariamente que el Señor hizo las cosas. El Señor sabía que nosotros necesitábamos cuando Él se marchase, íbamos a necesitar de la ayuda del Espíritu de Dios. También os he dicho en otras ocasiones que siendo que el Espíritu de Dios es el Espíritu que estaba en Cristo y que ahora está en nosotros en cualquier parte del mundo, cualquiera de nosotros, hermanos y hermanas, sea en América, sea en China, sea en Australia, sea en España, sea en cualquier sitio, cada hermano, cada hermana puede tener a Cristo en su corazón morando y guiándole por el Espíritu de Dios. Porque si no fuese así, Cristo no podía estar con todos al mismo tiempo en todos los lugares. Solamente sería algo físico. Pero ahora nosotros conocemos a Cristo no solamente de una manera física, es que físicamente nosotros no le conocemos, pero le conocemos a través del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Leamos un versículo muy revelador en 2 de Corintios capítulo 5. Esto confirma lo que os acabo de decir, hermanos. 2 de Corintios capítulo 5, podemos leer el versículo 14 al 17. Alguien que lo lea, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que siguen no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. ¿Sabéis por qué podemos ser nuevas criaturas? ¿Sabéis por qué todo puede ser hecho nuevo en nosotros? Porque el Espíritu de Dios está aplicando la obra de Cristo en nuestras vidas. Está haciéndonos nuevas criaturas. Es el Espíritu de Dios el que hace esta obra.
Es el Espíritu de Dios el que levantó a Jesucristo de los muertos, y si nosotros realmente creemos en Jesús, como dice su palabra, también nosotros seremos vivificados y resucitados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Cuán importante es, hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios para nuestra vida. Pero fijaos lo que dice aquí. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Es decir, ya no pensamos de las personas, ni tenemos la misma valoración, ni en los mismos términos que lo teníamos antes de conocer al Señor, cuando solamente pensábamos en todas las cosas en la carne. Pensábamos en los demás en la carne, siguiendo los pensamientos, los deseos y la voluntad de nuestra carne. Pero ahora ya no es así. Fijaos lo que dice. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, cuando Cristo estaba con los discípulos, cuando Cristo estaba en medio de ellos y le escuchaban hablar, le veían cómo comía y bebía con ellos y podían compartir básicamente una vida también física con ellos, dice, si aún conocimos a Cristo así, ya no le conocemos así. ¿De qué manera ahora los apóstoles, o el mismo apóstol Pedro que estaba conociendo al Señor, estaba conociéndolo de una forma espiritual, a través del Espíritu de Dios? Si podemos conocer hoy en día más y más de Cristo, ¿por qué es, queridos hermanos? Por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios toma la palabra que nos ha sido revelada y la hace entendible a nuestras vidas. Aleluya. Así que si ahora conocemos a Cristo y podemos seguir conociéndole más y más, y debería ser nuestro deseo seguir conociendo a Cristo más y más, como Pablo decía, que yo todo lo tengo por basura, todo lo que sé, todo lo que he aprendido, todo lo tengo por basura con tal de conocer más y más al Señor Jesucristo. Pero él se daba cuenta de que si había alguna manera en que podía progresar en ese conocimiento del Señor Jesús, era a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu que aplica esa palabra en nuestro corazón para que podamos entender más y mejor quién es Jesús. Hermanos, volviendo a Juan, capítulo 14, dice el Señor que nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Una cosa es que le tengamos en cuenta, pensemos en Él y le sintamos cerca de nosotros, o aun si no le sentimos, porque muchas veces los sentimientos son engañosos, pero que sepamos que es aquel que el Señor Jesús nos ha dejado hasta que Él venga. Aleluya. En nosotros. Dice el versículo 20, en aquel día, dice, cuando recibáis el Espíritu de Dios, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Jesús se iba a marchar. Y vosotros en mí, en el Señor Jesús, y yo en vosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu de Dios. Aleluya. Con nosotros para siempre. Dice más, versículo 17, alguien que lo lea. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no me ve ni me conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Este es uno de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da a conocer también por sus nombres. ¿Sabéis? El Padre se da a conocer por sus nombres. Yahvé, Elohim, Rafa, que significa vuestro sanador, yo soy vuestro sanador. Jireh, yo soy vuestro proveedor. Ayer estábamos escuchando una canción cuando veníamos con el coche que hablaba de todos estos nombres de Dios. El Padre se da a conocer a través de sus nombres. Conocemos a Jesús a través de sus nombres. Un día me gustaría compartir con vosotros acerca de esto, pero por ejemplo, en el primer capítulo del Evangelio de Juan tenemos una infinidad de nombres a través de los cuales el Señor Jesús se nos da a conocer. Él es el Verbo de Dios, Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es verdaderamente el Maestro que dice la palabra de Dios a través de Moisés nos había de dar el Señor, aquel que iba a estar junto con nosotros.
habla un montón de nombres acerca del Señor Jesús y podemos conocer al Señor Jesús a través de sus nombres. El Espíritu de Dios también lo conocemos a través de sus nombres. Y aquí nos habla del Espíritu de Dios como el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guía a conocer toda la verdad de Dios. ¿Sabéis? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él, ¿qué hacía? Entre otras muchas cosas, les enseñaba. ¿Sí o no? Era su maestro. De hecho, la gente le reconocía como rabí, significa maestro. Una de las labores del Espíritu de Dios es enseñarnos. ¿Sí o no? Es llevarnos a conocer, a entender y a recordar todas las cosas que Jesús nos ha dicho. ¿Sí o no? Porque otra de sus labores es glorificar a Jesús. Como Jesús estaba glorificando al Padre, una de las labores, de las obras del Espíritu de Dios es llevarnos a nosotros a glorificar a Jesús, a reconocer a Jesús y a saber, como dije antes, quién es Jesús. A darle el valor, la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Pero eso lo hace a través de comunicarnos la verdad de Dios. Dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, que el Espíritu Santo es aquel que conoce, el único que conoce las cosas más profundas de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y solamente Dios conoce lo más profundo de sí. Y además es el Espíritu Santo el que nos da sabiduría para comprender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que si todas aquellas gentes que crucificaron a Jesús hubiesen tenido la sabiduría de Dios, no hubiesen crucificado al Señor. Pero le crucificaron porque no le conocían. Ignorantemente hicieron lo que hicieron porque no conocían al Señor. Porque si hubiesen tenido la sabiduría de Dios, que es del Espíritu de Dios, no hubiesen crucificado al Señor. Pero es el Espíritu Santo, queridos hermanos, el que además nos transmite las profundidades de Dios, el conocimiento de Dios, de manera que el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede comprender, son cosas espirituales, que son como locura para la gente que no conoce a Dios. La cosa de la palabra de Dios, que podamos tener salvación en un hombre que murió en una cruz, ¿quién cree eso? Nadie puede entender eso si no es por el Espíritu de Dios. Si no es por el Espíritu de Cristo, nadie puede entender la obra que Jesús ha hecho y el por qué lo ha hecho. Nadie puede entender el amor de Dios si no es a través del Espíritu de Dios, que nos hace entender lo que Él ha hecho por nosotros. De manera, hermanos, que dice la palabra de Dios que el hombre natural, que no es del Señor, que aún no le conoce, no recibe, no puede entender las cosas que son de Dios. Perdón, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, entonces comprendemos las cosas de Dios. Aún más, dice la palabra de Dios también en 2 de Corintios que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Aleluya. Y es por esa razón que aquellos que son de Dios, los hijos de Dios, pueden entender todas las cosas. Muchas gracias. Aquellos que son de Dios pueden entender todas las cosas, porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y a comprender todas las cosas que han sido escritas, que han sido dejadas para nuestro beneficio, para nuestra comprensión, y aplica ese conocimiento a nuestra mente para que podamos discernir, para que podamos comprender cosas que nadie podía comprender de otra manera. Es importantísimo el Espíritu de Dios y la obra que Él hace en nuestras vidas, hermanos. De hecho, es la persona de Dios que más cercana tenemos ahora en nuestras vidas, porque mora en nosotros. Está en nosotros, por la gracia de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él, ni puede comprender las cosas de Dios. Porque es el Espíritu que nos revela a Dios. Aleluya. Es nuestro maestro, es nuestro intérprete. Aleluya. Además es aquel que, dice la palabra de Dios, que nos ayuda a nosotros
en nuestras debilidades. No solamente porque muchas veces no sabemos cómo orar. Dice Romanos capítulo 8 que nosotros no sabemos muchas veces cómo debemos de orar. Las cosas que pasan son tan difíciles de entender a veces que no sabemos cómo debemos de orar. A mí me pasa, no sé a vosotros si os pasa o no, pero hay veces que yo no sé cómo debo de orar por una situación. Así que lo único que puedo hacer es pedirle a Dios: Señor, asísteme para orar como tú quieres que yo ore. Ayúdame a comprender, dame entendimiento y ayúdame, inspírame para orar como tú quieres que yo ore por esto, porque yo no sé cómo hacerlo. Pero además, dice la palabra de Dios que es el Espíritu de Dios es aquel que nos ayuda a hablar acerca de Cristo, que nos ayuda a testificar de quién es el Señor. Si no fuese por el Espíritu de Dios, primeramente la gente no se convertiría. Yo no hubiese nunca llegado a conocer al Señor si no hubiese sido por el Espíritu de Dios. Aquel que me convenció de mi pecado, me convenció de la justicia de Cristo y me convenció del juicio venidero, que puso temor en mi corazón, que desease yo buscar la salvación de Dios. Pero es que además es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a nosotros a testificar, a hablar a otros acerca de Cristo. Porque si no fuese por Él, no sabíamos cómo hablar con las personas tampoco, ni qué decirles. No podríamos entender lo que el Señor ha hecho en nosotros, ni aplicar lo que Él ha hecho en nosotros para dar a entender a otras personas lo que Él ha hecho. O sea, no podíamos ni siquiera testificar de lo que ha pasado en nosotros si no fuese por el Espíritu de Dios. Porque no lo entenderíamos. Pero ahora lo entendemos y le damos la gloria a Dios y podemos testificar y hablar a las personas porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Leamos otro versículo. Capítulo 15, versículo 26 y 27. Por favor, alguien que lo lea. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Un momento, ahora seguimos. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios dar testimonio acerca de Jesús? Leamos el versículo siguiente. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Lo hace a través de nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios habla acerca de Jesús a través de nosotros, como siempre lo ha hecho, a través de sus siervos. En principio, a través de los profetas, que nos profetizaron de la gracia destinada a nosotros, aunque ellos mismos no conocían todavía a la persona de Jesucristo. Sabían que era el Mesías, aquel que el Señor enviaría, aunque no le conocían personalmente. Pero hablaron siendo iluminados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como nos habló David, hermano, cuando nos escribe los salmos mesiánicos. Como nos habló Job a través de la palabra de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, como nos habló Moisés y escribió aquellas cosas, siendo movidos por el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero nosotros podemos hablar hoy de Cristo porque el Espíritu Santo de Dios nos asiste, nos toma y hace que podamos hablar con las personas. Yo muchas veces lo experimenté, posiblemente vosotros también, aquellos que lleváis más tiempo en el Señor también, que a veces hablamos con las personas acerca del Señor y decimos cosas que nosotros no las hemos pensado, pero han venido por inspiración y las hemos dicho y luego nos hemos quedado pensando diciendo, ¿qué he dicho? Y tenemos que ir a correr y apuntar aquello porque ha sido una revelación que Dios nos ha dado para hablar en ese momento que nosotros no comprendíamos antes. Pero Dios ha hablado a esa persona a través de nosotros. Le ha hablado lo que Él quería a través de nosotros. Nosotros hemos puesto nuestros labios, hemos abierto nuestra boca y Dios la ha llenado. Aleluya. Y la gracia de Dios ha fluido a través de nuestros labios para hablar la palabra de Dios. Así le pasaba a David, el dulce cantor de Israel. Dice, el Señor ha estado conmigo, ha estado en mi boca, en mi lengua, para proclamar estas cosas, para escribir estas cosas, recibiendo la inspiración de Dios.
para poder escribir, para poder hablar, para poder cantar de cosas que si no fuese por el Espíritu de Dios no podíamos entender ni comprender. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a testificar y a compartir la verdad del Evangelio. Porque si nosotros no estuviésemos aquí, aún así Dios sabría hacerlo y podría hacerlo, pero Dios nos ha escogido para poder compartir el Evangelio con otras personas. Aleluya. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. El Señor es el que convence. El Señor es el que nos utiliza, pero convence a las personas. Yo no puedo convencer a nadie acerca de muchas cosas, pero muchísimo menos acerca de quién es el Señor Jesucristo, porque es el Espíritu de Dios el que se encarga de esa realidad. Yo puedo convencer intelectualmente a alguien de algo, pero transmitirle, o sea, convencerle de cosas espirituales, solamente es el Espíritu de Dios que lo puede hacer. Solamente Dios puede obrar en el corazón del ser humano, solamente Dios salva. Solamente Dios sabe aplicar la obra de la cruz a través de su Espíritu. Versículo 13, capítulo 16, versículo 13, hermanos. ¿Alguien que lo lea? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que hablan de Él. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Una vez más, el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Sabéis? Jesús no habló nunca por su propia cuenta, sino lo que oía al Padre. ¿Es cierto o no? Jesús nunca se glorificó a sí mismo. Jesús nunca trajo la atención a sí mismo. Jesús siempre dio la gloria al que le envió, al Padre. Y lo aquello que comunicó, lo comunicó por el Espíritu de Dios para glorificar al Padre. Pues sabéis, en una forma semejante, esta es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios glorifica a Jesús. Y glorificando a Jesús, glorifica al Padre, porque esta es una de las misiones del Espíritu de Dios. El darnos a conocer a Jesús y el glorificar a Jesucristo. Aleluya. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué bueno! Que el Espíritu de Dios toma lo que es de Jesús y nos lo hace saber. ¿Sabéis? Una ocasión yo estaba muy triste. Estaba en la biblioteca, en el campamento en Tarsis, en el pueblo de Tarsis, hace muchos años atrás, y yo estaba llorando porque, orando, deseé estar junto a Jesús, ser enseñado por Él, escucharle a Él, verle a Él, tocarle a Él. Pero ¿hemos leído antes bien? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, dice el Señor Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Vosotros me veréis. Y si le vemos, también le podemos escuchar. Y también le podemos sentir. ¿Y esto cómo? A través del Espíritu de Dios. Así que ese día, llorando yo mucho por esto, el Espíritu de Dios me dio una regañina, como Él sabe hacer, y me dijo, tú tienes exactamente la misma posibilidad que tenían mis discípulos de estar conmigo, porque yo estoy contigo a través de mi Espíritu. Estoy contigo a través de mi Espíritu. Y puedes percibir mis cosas y sentir mi presencia. ¿Sí? Una lección dada a un niño pequeñito que aún no comprendía muchas cosas.
podemos vivir a Jesús de una forma real, presente y continua, como dije la semana pasada, verle a nuestro lado, porque el Espíritu de Dios lo hace posible. Lo hace posible. Hace posible que podamos verle, sentirle, percibirle, escucharle en nuestro interior. Y aquí es lo que dice la palabra de Dios, que Él toma de lo que es de Jesús y nos lo hace saber, nos lo comunica a nosotros, como si fuese el mismo Jesús que nos está hablando. Así el Espíritu de Dios nos habla a nuestro interior. Porque lo que Él quiere es glorificar a la persona de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, muchas cosas tendría que decir, pero evidentemente no tenemos tiempo. Si Dios quiere, me gustaría, sería uno de los propósitos que tengo en mente, dar una enseñanza acerca de esto, para ver muy de cerca cada uno de estos puntos. Pero habría muchísimas más cosas que compartir, pero vamos a dejarlo aquí por causa del tiempo. Solamente quiero que meditemos, que comprendamos cuán importante es el Espíritu de Dios para nuestra vida, su obra, lo que Él hace y sigue haciendo en nosotros, porque como digo, es quien más cerca de Dios tenemos ahora en nuestras vidas, con nosotros. El Espíritu que estaba en Jesús, el Espíritu de Dios, Dios mismo, que Él ha hecho morar en nosotros, porque no os olvidéis, dice el apóstol Pablo, vosotros sois morada del Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que Él reciba toda la gloria, la honra y la adoración, el Señor sea exaltado y que podamos verdaderamente vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Este me gustaría que fuese el siguiente mensaje cuando tenga oportunidad, hablando de estas cosas. No la semana que viene, ahí tenemos la presentación de Sebastián, pero recordad, todas estas cosas no las podría compartir, no podía compartir acerca de cómo vivir en el Espíritu si no comprendemos un poco más acerca de quién es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es necesario que busquemos al Señor, que le pidamos en oración, que busquemos su guía para comprender mejor todas estas cosas, que lo podamos leer, porque hay una fuente de información maravillosa en la palabra de Dios, para que podamos hacerla nuestra y para que podamos glorificar a Dios conociéndole más. Amén.